En este video les explicaremos acerca de lo que es la proliferación celular, así como también los factores de crecimiento que intervienen en ella. Primero que nada debemos de saber que pues esta no es más que el incremento del número de células por división celular. Como tal, pues esta es más activa durante lo que es la embriogénesis y durante lo que es el desarrollo de un organismo. También podemos decir que pues esta es como que fundamental para lo que es la regeneración de pues tejidos que normalmente pues son dañados o bien ya son viejos. Podemos decir que pues esta tiene dos caminos expuestos, las células diferenciadas o las células madre. Como tal, en los tejidos en los que pues hay una continua renovación celular, por ejemplo la sangre y los epitelios, pues existe lo que es un equilibrio entre las células que pues se mueren y las que pues las sustituyen. Durante lo que es el crecimiento de un órgano, el número de células que proliferan pues es mayor que el número de las que pues se mueren. Hay factores que estimulan lo que es ese crecimiento, que pues los vamos a explicar más adelante. Como tal, la propia producción celular regula lo que es la proliferación. También hay que tener en cuenta que intervienen lo que son influencias del entorno. Por ejemplo, las células de un órgano se mueren si éstas se mantienen pues fuera de su cápsula. También es muy importante lo que es la adherencia selectiva entre células del mismo tipo. Además que en las células epiteliales está lo que es la lámina basal, que pues está, por así decirlo, va a impedir que salgan pues las células y pues entren otras. Una excepción a esta regulación de la proliferación pues son las células cancerosas, ya que pues hay mutaciones que originan pues lo que son células anormales que pues no proliferan debido a que son células ya diferenciadas. Y es por ello que pues estas células pues como no tienen proliferación celular acaban muriendo. Cuando se produce un tipo celular anormal capaz de formar lo que es una célula madre, que pues además de proliferar continuamente puede salirse de lo que es su territorio y extenderse entre otros órganos, que pues es lo que se le denomina como pues cáncer o tumor maligno. Como tal, en los tumores benignos pues existe lo que es la proliferación celular, pero pues está como que es controlada dentro de ciertos límites, por así decirlo, y pues no tiene la capacidad como tal de extenderse a otros órganos. Como tal, las células cancerosas pues presentan bastantes características, pero pues las principales son de que pues evitan lo que es la apoptosis, sobrepasan la capacidad del sistema inmunitario del organismo para pues poder eliminar los tipos celulares anormales que pues se van produciendo, evitan lo que es la diferenciación, son pues genéticamente inestables, invaden lo que son otros tejidos donde proliferan. Y como tal, los tumores no podrían crecer si no se provocasen lo que es la angiogénesis. Las células tumorales como tal segregan lo que es un factor tumoral de la angiogénesis, que pues actúa provocando lo que es este fenómeno. El crecimiento de un organismo o de un órgano depende tanto del crecimiento como de las divisiones celulares. Si las células se dividiesen sin crecer, se tornarían cada vez más pequeñas. Los factores del crecimiento estimulan el crecimiento celular mediante la promoción de la síntesis y la inhibición de proteínas y otras macromoléculas. El crecimiento de las células no depende del ciclo celular. Al igual que la mayoría de los mitógenos, los factores del crecimiento se unen a receptores de superficie celular que luego activan diversas vías de señalización intracelular, las cuales podrán inducir un aumento de la síntesis proteica o bien una disminución de la degradación proteica. Todo ello conducirá al crecimiento celular. Los factores del crecimiento son: factores de crecimiento epitelial. EGF estimula la división al unirse a un receptor de tiroxina quinasa de la membrana celular. Causa el crecimiento de los dientes. Factor de crecimiento transformante alfa es homólogo al anterior y se une a su mismo receptor. Factor de crecimiento derivado de plaquetas PDGF
ocasiona que durante el desorden embrionario se produzca crecimiento desproporcionado del encéfalo en comparación del crecimiento del resto del cuerpo. Estimula la migración y proliferación de fibroblastos, células musculares lisas y monocitos, pero también tiene otras propiedades proinflamatorias. Factor de crecimiento, fibroblásticos FGFS, se unen a una heparina y a otras moléculas aniónicas. Poseen otras actividades además de estimular el crecimiento celular. Factor de crecimiento transformante beta, citocinas IL-1-TNF. Estos factores no solo inhiben a las células epiteliales, sino que dependen del tipo de las células en la que incidan, pudiendo favorecer el crecimiento como en las células mesenquimatosas. En contracciones bajas inducidas la síntesis de PDF, siendo mitógeno indirecto. La proliferación celular es el proceso por el cual una célula crece y se divide para producir dos células hijas. La proliferación celular conduce a un aumento exponencial del número de células y, por lo tanto, es un mecanismo rápido de crecimiento tisular. Las etapas a través de las cuales pasa la célula desde una división celular a la siguiente constituyen el ciclo de la célula. Sin embargo, este ciclo no lo realizan todas las células labiales, estables y permanentes. La función básica del ciclo celular es la de duplicar en forma exacta la gran cantidad de DNA cromosómico y luego distribuir las copias en células hijas genéticamente iguales. La duración del ciclo celular varía de manera significativa en los distintos tipos celulares, y este depende de los factores del crecimiento que estimulan el crecimiento celular. Por ejemplo, las células nerviosas y musculares crecen sobre todo después de la división celular. Al igual que la mayoría de los mitógenos, los factores del crecimiento se unen a receptores de superficie celular que luego activan diversas vías de señalización intracelular, las cuales podrán inducir un aumento de síntesis proteica o bien una disminución de la degradación proteica. Todo ello conducirá al crecimiento celular. Proceso de reparación tisular consistente en la neoformación del tejido preexistente. Regeneración epitelial o repitelización sucede desde las primeras horas tras la lesión, más rápido en heridas incisas que contusas. Se consigue a las 24 o 48 horas de la lesión a partir de células queratinizantes del borde de la lesión. Si existe pérdida de grosor parcial de la piel, migran también desde el centro células derivadas de folículos pilosos y glándulas sudoríparas y sebáceas. Si la lesión de la dermis, las células epiteliales penetran en la cicatriz tras inhibición por contacto de la migración-proliferación, células epidérmicas que migran no están completamente diferenciadas. La cicatrización es el proceso de reparación tisular mediante la formación de una variedad de tejido conjuntivo, tejido de granulación, compuesto por dos componentes celulares principales, células endoteliales y fibroblastos. Ambas células migran, proliferan y se sintetizan en la matriz extracelular. Las células endoteliales, angiogénesis, fibroblastos, fibroplasia. El proceso reparativo se involucra la fase inflamatoria, fase proliferativa y de reparación celular y fase de remodelación de la cicatriz. A partir de la sutura primaria de la herida, hay una resistencia mecánica de